Hola, buenas tardes a todos. Antes que nada, quiero agradecer a la Fundación Amigos del Museo del Prado, organizadora de este curso, por su invitación a participar en el mismo, y también tener unas palabras de recuerdo para Francisco Calvo Serrayer, que ha sido el alma de todos estos cursos, que ya llevan más de 30 ediciones y que en conjunto constituyen, tanto por las conferencias como por las publicaciones que a continuación se editan, una de las aportaciones más importantes que se han hecho nunca al conocimiento de la historia del Museo del Prado y al conocimiento de las obras que custodia el Museo del Prado. En este curso que trata sobre lo fantástico, yo voy a hablar sobre un tema que para algunos entra dentro de lo fantástico. Por ejemplo, Fernando de Tejada, que era un protestante español del siglo XVII, lo calificaba como fantástico, pero para muchas otras gentes y también y sobre todo para el lugar y la cultura donde se hizo, no formaba parte de lo fantástico, sino que formaba parte de la fe. Yo voy a hablar en esta sesión de una serie de obras de pintura, pero también y sobre todo de escultura, a las que se atribuían propiedades sobrenaturales, de las que corrían historias que hablaban de su capacidad para hablar, para moverse, para adquirir algún tipo de animación. El tema es importante porque afecta a obras muy importantes. Algunas son piezas maestras de la historia del arte español. Afecta, como veremos a lo largo de esta charla, a pintores también muy importantes. La nómina de nombres que irán apareciendo es realmente reseñable. Afecta a obras que tuvieron gran prestigio devocional y afecta también a figuras muy importantes de la historia religiosa, católica. Antes de empezar, les quiero advertir una cosa, y es que en esta conferencia va a haber cierta profusión de textos, de citas literales, de citas extraídas de fuentes contemporáneas a cuando se pintaron o se esculpieron las obras que van a ver en pantalla. Entiendo que eso puede entorpecer el ritmo de la conferencia, pero me ha parecido importante que figuren por dos razones. La primera es por una cuestión de precisión. Son textos contemporáneos a esas obras y que explican cómo en esa época se explicaban esas obras, que explican por qué nacieron esas obras, y por otro lado son textos con un lenguaje riquísimo, con un lenguaje que en sí mismo nos van a situar en el campo del milagro y en el campo de lo maravilloso, que es el campo al que pertenecen muchas de las piezas que vamos a ver desfilar a lo largo de esta sesión. Y quiero empezar con una de las obras maestras de Zurbarán y una de las piezas más especiales que produjo la pintura española del siglo de oro. Es esta crucifixión con pintor que está aquí en el Museo del Prado. Es una obra cada vez más valorada de Zurbarán por muchas razones. En primer lugar, por sus valores plásticos, entre ellos la precisión descriptiva del pintor, pero también la capacidad de Zurbarán de crear emoción a través del vacío del fondo y del contraste de las figuras del primer plano con ese fondo en tinieblas, y de crear emoción a través de cómo construye el pintor el sutilísimo y delicadísimo diálogo entre el crucificado y el pintor.
porque no estamos simplemente ante un pintor junto a una crucifixión, sino ante un diálogo entre el pintor y el crucificado. Para entender lo que significa esta pintura es muy útil compararlo con otras obras de Zurbarán. Es una obra que, como digo, cada vez es más valorada dentro de los estudios sobre Zurbarán y la pintura española del siglo XVII, porque plantea cuestiones generales también que afectan al tema de las relaciones entre arte y religión, entre devoción e imagen artística. Es una obra cuyo contenido ha sufrido diversas interpretaciones, aunque todavía no se ha llegado a detectar un contenido concreto, seguramente porque no existe, porque es una obra que juega con la ambigüedad narrativa. Se ha pensado algunas veces que estamos ante un autorretrato de Zurbarán, que ofrece su arte al crucificado. También alguna vez se ha comentado que estamos ante una representación de San Lucas, lo que, digamos, choca con la idea de que el personaje no lleva nimbo, y a San Lucas sobre todo se le relacionaba con representaciones de la Virgen y no con representaciones del crucificado. Lo que significa esta obra desde el punto de vista de su narración, de su contenido, lo podemos ver, como les decía, a través de una serie de comparaciones. En pantalla tienen dos obras del Museo del Prado, la Crucifixión con Donante y la Crucifixión con Pintor. En la Crucifixión con Donante no hay ningún tipo de interacción entre el donante y el crucificado. El crucificado es un Cristo muerto que cae a plomo desde la cruz, y de hecho, si prescindiéramos del donante, la obra seguiría conservando gran parte de su contenido devocional. Algo parecido ocurre con esta obra también de Zurbarán, que está datada a finales de la década de 1650, que es cuando también data la Crucifixión con Pintor. Aquí vemos también a San Juan vestido de una manera parecida a como está vestido el pintor de la otra crucifixión, pero en esta otra obra, igualmente, si prescindiéramos de los personajes que hay al pie de la cruz, el cuadro seguiría conservando todo su sentido. No ocurre lo mismo en la crucifixión con Pintor. Zurbarán ha planteado, como les decía antes, el cuadro como un diálogo muy sutil, muy delicado, entre el crucificado, que momentos antes se encontraba frontal, y no sabemos si con la cabeza alta o con la cabeza baja, pero frontal, pero que ha decidido romper su frontalidad para dirigirse hacia el pintor que tiene a sus pies, para de alguna manera regalar al pintor ese gesto suyo. Y ese gesto es muy importante desde el punto de vista de la cultura figurativa de la época. Esta imagen se puede poner en relación con una gran cantidad de textos que nos hablan de la importancia que se otorgaba a la pintura durante el Siglo de Oro como instrumento devocional. Saben ustedes que uno de los grandes problemas que tenían pintores y escultores españoles durante la Edad Moderna era la necesidad de demostrar que el suyo no era un arte mecánico, no era una artesanía, sino que era un arte intelectual, era un arte liberal y era un arte útil a la sociedad. El pintor y el escultor se proclamaban artistas, algo que ahora no nos ofrece dudas, pero que en el siglo XVII era muy cuestionado. Uno de los principales argumentos que esgrimió
esgrimían los artistas y sus defensores para demostrar la utilidad de la pintura era su servicio en la propagación de la devoción. Y probablemente no hay en todo el siglo de oro, no solo español, sino también europeo, una obra que nos muestre de una manera tan sutil y de una manera tan delicada ese contenido. En este caso, Cristo crucificado, que toma vida y que se gira para dirigirse al pintor. Y Zurbarán quiere subrayar ese giro. Si no fuera suficiente la colocación del torso y la colocación de la cabeza de Cristo, Zurbarán subraya ese giro a través del paño de pureza. Es un paño de pureza raro, poco habitual en la pintura del siglo de oro, porque es un paño de pureza abierto que deja a la vista todo el costado de Cristo. Lo pueden ver en esta imagen comparándolo con otros paños de pureza de Zurbarán. Incluso pueden comprobar que en sus crucificados Zurbarán lo que hace es dar un gran desarrollo a ese paño que cubre el cuerpo de Cristo. En la crucifixión con pintor opera de manera contraria y lo hace precisamente para a través de ese paréntesis que deja el paño de pureza, mostrarnos mejor, hacer más claro que Cristo se está volviendo, se está girando para dirigirse al pintor. Y para dirigirse al pintor en un gesto de acción de gracias. Y en el resto de esta conferencia lo que voy a tratar es de poner, de crear un contexto que nos permita entender mejor esta obra maestra de Zurbarán, una obra maestra que es un crucificado. El crucificado, saben ustedes, que es un símbolo, la cruz, asociado al cristianismo desde épocas tardías. Durante los primeros siglos del cristianismo, la cruz tenía el mismo significado que ahora mismo podía tener una silla eléctrica o podía tener una horca. Era un escenario de ajusticiamiento vil. Solo a partir del principio de la Alta Edad Media, cuando cuando esos contenidos viles, digamos, asociados al crucificado, se fueron dispersando, la cruz empezó a convertirse en el símbolo por excelencia del cristianismo, y en el siglo de oro la cruz se había convertido en el gran protagonista del arte cristiano en España, y se había convertido en el atributo de muchos de los santos. Algunos de ellos, como San Juan de la Cruz, llevaron el nombre de la cruz en su propio nombre. En la pantalla tienen dos imágenes, digamos, canónicas de otros tantos santos españoles, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, ambos carmelitas, ambos escritores, ambos escribiendo, ambos inspirándose en la cruz como fuente para sus escrituras, y como les digo, ambas se convirtieron en prototipos canónicos de lo que sería la iconografía de ambos santos. La cruz se convierte en el objeto devocional por excelencia, no solo por su significado. En la cruz culminaba la historia de la salvación, la historia cristiana de la salvación, sino también por otros motivos. El crucifijo podía ser una pintura, pero también podía ser un objeto, podía ser una escultura, y como tal escultura podía ser manipulado, podía ser tocado, uno podía acercarse a él. Lo vemos en
en este dibujo de camarón del Museo del Prado, pero que es una de las cientos y miles de imágenes que nos ha dejado el arte católico a partir del Renacimiento, de contacto físico entre el fiel y el crucifijo. En otras ocasiones, la imagen del crucificado es la protagonista por excelencia de las visiones de algunos santos. Lo vemos aquí en esta obra también maestra de la pintura del siglo XVII, el San Bernardo abrazado al crucificado, de Francisco de Ribalta, donde se nos narra una de las visiones de San Bernardo. O lo vemos en esta estampa que forma parte de una serie sobre la vida de San Juan de Dios, de una serie de más de 40 estampas grabada en torno a 1640 y que relata un milagro vinculado a San Juan de Dios, que después de estar rezando en la capilla de Nuestra Señora del Sagrario de la Catedral de Granada, al salir, dice Trinchería, el autor del libro, vio imaginariamente que la Virgen y San Juan Bautista bajaban del altar y le ponían una corona de espinas en la cabeza. En este caso estamos ante una visión. Pero existen numerosos casos en donde el encuentro con el crucificado y la interacción con el crucificado no se narra como una visión, sino que se narra como un hecho que tiene lugar de manera física. Y son hechos que están vinculados a algunas de las figuras más prestigiosas de la religiosidad de los siglos XVI o XVII. Es el caso de San Juan de la Cruz. El milagro más importante relacionado con San Juan de la Cruz es el que tienen ustedes en pantalla, que tiene lugar en 1590, un año antes de la muerte del santo, en el convento carmelita de Segovia, y que fue un milagro que narró el propio San Juan de la Cruz a su hermano, a Francisco de Yepes. Durante una visita que hace Francisco de Yepes a San Juan, a Segovia, le dijo San Juan: sabrá mi hermano que estando yo los días pasados delante de la imagen que ha visto de nuestro Redentor con la cruz a cuesta, la misma imagen me habló y me dijo: Fray Juan, ¿qué quieres que te conceda por lo que por mí has hecho? Yo le respondí: concededme, Señor, que padezca yo trabajos y sea menospreciado por vos. Y luego añade: hasta ahora no me ha Dios enviado nada de mi petición, perdón, antes me honran todos tanto que me da pena. Esto se está 28 años después, Diego de Astor está grabando esta imagen que se incluye en una de las primeras ediciones de las obras de San Juan de Dios, de San Juan de la Cruz, y que será también una imagen canónica, será la imagen principal a través de la cual se difundirá la historia del principal milagro vinculado a San Juan de la Cruz, que habla de una conversación que tiene lugar no de manera alegórica, sino de manera real, y el grabador Diego de Astor lo insiste en lo que aquí hay de conversación. La obra que dio motivo al milagro y que todavía existe no es una escultura, sino que es una pintura, una representación de Cristo con la cruz a cuestas, y la escena se convirtió, como les decía antes, en la imagen canónica para representar a San Juan de Dios. Por ejemplo, unas décadas después, un grabador flamenco utiliza la vera efigies, el verdadero retrato que se conservaba de San Juan de Dios, y a través de ese verdadero retrato y de la historia de la conversación con el crucificado, realiza esta vera efigie de San Juan de la Cruz.
Una imagen que ha sufrido algunas transformaciones interesantes. A la derecha tienen la imagen primera, la de Diego de Astor. A la izquierda tienen la que grabó Matías de Arteaga en una edición de la vida de San Juan de la Cruz, publicada en Sevilla en 1703. La escena es similar, pero ha habido un cambio muy importante y un cambio muy significativo. Lo que en origen es una pintura, Matías de Arteaga lo convierte en una escultura. No es un cambio casual, es un cambio que nos habla de lo que significa, desde un punto de vista de la historia que estamos aquí contando, el paso de pintura a escultura. Gran parte de las historias que nos hablan de imágenes que toman algún tipo de vida se refieren a esculturas, no se refieren a pinturas. Y se refieren a escultura porque la escultura es un medio mucho más táctil, es un medio mucho más ilusionista, es un medio mucho más parecido a lo real, entre otras cosas, es un medio tridimensional. Casi todas las imágenes vinculados a este tipo de milagros son o esculturas de la Virgen o esculturas de Cristo. Y Matías de Arteaga, cuando está transformando el grabado de Diego de Astor para su vida de San Juan de la Cruz, inconscientemente está jugando con ese tipo de connotaciones que están mucho más arraigadas respecto a la escultura que respecto a la pintura. La escultura se puede animar, la escultura puede tomar vida, algo que no es tan fácil en un medio que es mucho más abstracto, es mucho menos táctil que la pintura. Pero tanto la historia de San Juan de la Cruz como la imagen que hizo Diego de Astor tenían precedentes. San Juan de la Cruz no es el primer santo al que una imagen de Cristo le habla. Tenía precedentes importantes, uno de ellos lo tenemos en la imagen de la izquierda, que representa a Santo Tomás también en pleno diálogo con un cuadro del crucificado. El crucificado le dijo: has escrito bien de mí, Tomás. Es una imagen de 1610, una imagen de Otto van Bien y de Cornelius Boel, una imagen editada en Amberes, en una historia de Santo Tomás que discurrió por España, y que es una imagen que claramente es el precedente desde un punto de vista iconográfico de la obra de Yepes. Pueden observar cómo la organización del espacio es exactamente la misma, con ese ámbito religioso que se abre al fondo a través de dos arcos, y con la conversación entre el santo y la imagen sagrada en primer término. Y en ambas imágenes también hay algo muy curioso que lo relacionan con la transformación que hemos visto antes de pintura en escultura. En ambas historias, tanto Santo Tomás como San Juan de la Cruz están orando ante un Cristo pintado. Es un Cristo pintado el que les habla, el que se dirige a ellos. Pero en ambos casos el grabador ha representado al Cristo pintado como si fuera un Cristo esculpido. Lo ven en el crucifijo frente a Santo Tomás, que parece tomar relieve frente a la superficie pictórica, o lo ven en el Cristo con la cruz a cuestas de Diego de Astor, que también parece salirse del cuadro. Esa tensión entre lo vivo, lo representado, la escultura y la pintura se establece muy bien en esa transformación que hacen los respectivos grabadores de sendas imágenes supuestamente pintadas. Y la imagen de Santo Tomás también es interesante en el contexto de
del cuadro de Zurbarán, porque de alguna manera sirve para explicarlo. Lo que el crucificado se decide a hablar a Santo Tomás para, mediante esa acción de hablarle, ese milagro, recompensarle por los esfuerzos que había hecho en la difusión del culto cristiano. Por eso lo que le dice es: has escrito bien de mí. En el caso de Zurbarán, lo que podríamos esperar es al Cristo diciendo al pintor algo parecido como: me has pintado bien. Y todo eso se relaciona con una serie de milagros a través de los cuales la divinidad quiere agradecer a un personaje mortal los desvelos que ha hecho en su beneficio, en su propaganda. Por ejemplo, una de las grandes figuras y uno de los grandes milagros de la historia religiosa española es el que tiene como protagonista a San Ildefonso. San Ildefonso, en una ocasión, estando rezando, la Virgen bajó del cielo y bajó con una casulla, le regaló la casulla a San Ildefonso. De hecho, en la Catedral de Toledo se señala el lugar mismo donde la Virgen se apareció a San Ildefonso para regalarle la casulla. Lo recordarán porque es objeto de un relieve, de una escultura magnífica de Juan de Juni, y la razón por la que la Virgen baja a la tierra para entregar a San Ildefonso la casulla es porque San Ildefonso había sido uno de los grandes campeones del culto mariano. Lo mismo con Santo Tomás, que recibe como premio no ninguna casulla, pero sí el hecho de que Dios, el crucificado, se anime y le hable. Y en ese contexto es posible situar, en ese contexto amplio, es posible situar el cuadro de Zurbarán. El crucificado deja de estar estático, deja de estar muerto, deja de estar estatua, y se anima y se gira y se vuelve hacia el pintor para agradecer al pintor y, por extensión, a la pintura sus servicios en favor de la religión. En ese sentido, es todo un manifiesto de lo que fue el arte, lo que significó el arte en los países católicos en la edad moderna. Son muchos los ejemplos de esa comunicación entre Cristo y un santo. Aquí les voy a traer algunos, buscando cierta variedad y buscando también mostrar la importancia, por un lado, de los artistas que lo reflejan, y por otro lado de los personajes que son objeto de esa conversación. Hemos visto hasta ahora nada menos que a San Juan de la Cruz, a Santo Tomás, en este caso es otro de los grandes santos dominicos, San Pedro Mártir, que en una época es la que está siendo difamado, se acerca a un crucificado y se queja diciendo: ¿qué he hecho yo, bien mío, para que me traten así? Y el crucificado le responde: ¿y yo, Pedro, qué hice para que me pusiesen así, ¿no? Todo esto nos va creando un marco esta es una de las imágenes con más prestigio devocional que han existido en Madrid durante parte del siglo XVII y el siglo XVIII. Es el Cristo del Desamparo, que todavía se puede ver en la iglesia de San José. Es una obra creada en Granada creada en Granada por Alonso de Mena. Y desde muy pronto se difundieron relatos acerca de la creación de esta obra, que enseguida alcanzó un gran prestigio devocional. Uno de ellos es el que tienen ustedes en pantalla, que nos habla que Alonso de Mena, siempre que iba a trabajar sobre el Cristo, se confesaba y comulgaba, porque era una manera de recibir la inspiración
la inspiración divina y esos desvelos no solo físicos, no solo profesionales, intelectuales, sino también esos desvelos devocionales tuvieron un premio, porque cuando dejó acabada la obra, la misma obra le preguntó: ¿dónde me viste que también me dibujaste? Y no es una escena aislada. En relación con la mayor parte de las obras que han alcanzado un prestigio devocional importante en España, hay alguna historia que vinculan la creación de esas obras con el milagro. Por ejemplo, de la Virgen de la Soledad, que ha sido una de las grandes devociones de Madrid, se decía que Gaspar Becerra solo pudo acertar a acabarla cuando tuvo un sueño milagroso que le dijo que recuperara un tronco medio quemado de una chimenea y que labrara la cara de la Virgen de ese tronco. Parece como si la sociedad española era incapaz de resignarse a que una imagen devocional era únicamente la obra de un artista de carne y hueso. Detrás de la mayor parte de las grandes imágenes devocionales hay una historia que vincula su creación con un hecho milagroso, y en este caso un hecho milagroso en el que interviene esa comunicación entre Cristo, que le pregunta, como digo, ¿dónde me viste que también me dibujaste? Otro de los personajes y muy importantes desde el punto de vista de la vida religiosa y también de la vida social madrileña en el siglo XVII es Sor Margarita de la Cruz. Sor Margarita de la Cruz era una hija de la emperatriz de Austria, que es enviada de la corte de Viena a la corte de Madrid porque la querían casar con su tío Felipe II. La infanta Margarita no estaba muy convencida de que ella quisiera casarse con Felipe II, y eso le mantuvo en un verdadero mar de zozobras, y ella solucionó esas dudas delante de un crucifijo, como pueden ver en el texto que tienen en pantalla. Ante ese crucifijo le preguntó: ¿hasta cuándo permitiréis que padezca la más fuerte duda, que es perderos? Ella dudaba si entrar en religión o cumplir con su obligación y casarse con Felipe II. Le sigue preguntando: ¿he de ser vuestra esposa, señor mío? Y dice Luis de la Palma, que es quien recoge esta historia: apenas dijo estas últimas palabras la fervorosa y real doncella, derramando arroyos de lágrimas, cuando la santa imagen de Cristo nuestro bien bajó 2 veces la cabeza, dándole prendas en la tribulación de su descanso y ofreciendo en arras de su espiritual matrimonio este repetido prodigio. Es el Cristo que físicamente baja 2 veces la cabeza para disipar las dudas de la infanta Margarita, que los meses siguientes se convertiría en Sor Margarita y en Sor Margarita de la Cruz. Es otro de los muchos personajes religiosos de la época que añade a su nombre el título de la cruz. Y quiero insistir que fue un verdadero punto de referencia de la vida religiosa cortesana del siglo XVII. De hecho, ya solo 2 o 3 años después de muerta es cuando se publicó la biografía muy extensa a la que pertenece tanto este texto como esta estampa, ¿no? Estos ejemplos y más nos hablan de que existía, de que la posibilidad de que una imagen de un crucificado hiciera un milagro y
entablar algún tipo de comunicación con el fiel era una posibilidad cierta, y era una posibilidad que también se reflejó en la propia práctica artística. Algunos de los crucificados que nos han dejado el siglo de oro español están jugando con esa idea, y entre ellas una de las obras maestras absolutas de la historia de la escultura española, que es este Cristo de la Clemencia, que labró Martínez de Montañés para la Cartuja de las Cuevas de Sevilla. Y en el contrato que firma Martínez Montañés con los religiosos se especifica que la obra, que Cristo debe representarse vivo, antes de morir, con la cabeza inclinada a la derecha, la vista hacia abajo, como si mirase a alguien rezando al pie del crucifijo, como si el propio Cristo le hablase, reprochándole que aquello por lo que él está sufriendo es la persona que reza. Este Cristo no solo es famoso actualmente, sino que fue uno de los Cristos de las obras de arte más prestigiosas que había en la Sevilla del siglo de oro, el mismo lugar donde Zurbarán desarrolló la mayor parte de su carrera. Y para entender la obra de Zurbarán también es interesante tener en cuenta el Cristo de Martínez Montañés, que también está ligeramente girado, aunque no tanto como el de Zurbarán, mirando hacia abajo, y sabemos por el contrato que hemos leído que fue eso una prescripción de los propios comitentes, porque la figura del Cristo crucificado se había convertido en una figura con un potencial comunicativo real importante, y de la que se podía esperar una comunicación física real, como estamos viendo hasta ahora. En los mismos años en los que muere Sor Margarita de la Cruz, en Madrid tiene lugar un suceso muy importante, un suceso que conmociona a la sociedad española durante mucho tiempo, un suceso que también está teñido de connotaciones políticas, y que dio lugar a un convento, el convento de capuchinos de la Paciencia, que debe su nombre al Cristo de la Paciencia. Todo esto se relaciona con una historia que se atribuye a un grupo de criptojudíos que había en Madrid, de los que se dice que habían utilizado un crucifijo para injuriarlo de diversas maneras. Como les digo, fue uno de los sucesos más importantes y que dejó más huella en el Madrid de la década de 1630. Es el suceso que está en relación con el auto de fe de 1632, que es el auto de fe más importante que hay en España durante el reinado de Felipe IV. Las estrellas, entre comillas, de ese auto de fe, o las principales víctimas de ese auto de fe, son los criptojudíos. Es un suceso lleno de connotaciones políticas, porque en esa época los enemigos del conde duque le acusaban de estar protegiendo a población criptojudía, sobre todo de origen portugués, y en una proporción muy alta dedicados a la banca, que les servían para que el conde duque financiara su propia política. Los enemigos del conde duque le acusaban de estar financiándose a través de los banqueros criptojudíos, y en ese contexto muy enrarecido políticamente se trató de sacar un partido importante a esta historia de las injurias al que se llamaría el Cristo de la Paciencia. Las injurias que se atribuían eran de muy distinto tipo, pero la más importante, la que recogen todas las fuentes, es la que se representa
en el grabado de Juan de Courbes, que tienen ustedes en pantalla, que está inserto en la principal relación de ese suceso. Lo que se está representando en este grabado y en este cuadro de Francisco Fernández del Museo del Prado es lo mismo. Es a Cristo hablando. Lo que ocurrió, lo que se dice que ocurrió, lo volvemos a tener a través de Luis de la Palma en esa vida de Sor Margarita de la Cruz, que dice que maltrataron, castigaron al Cristo, y en un momento dado el crucifijo se puso a hablar y les dijo: ¿por qué me maltratáis? ¿No veis que soy vuestro Dios? Y Luis de la Palma sigue: muchas veces le oyeron repetir estas razones aquellos corazones ingratos, y de donde había de tomar motivo su conversión, es decir, del milagro de que una imagen hablara, cobraba más fuerza el sacrilegio. Confesaron los delincuentes, por supuesto, bajo tortura, que oyeron muchas veces hablar la santa imagen y reprehender con amor la maldad que con tanto aborrecimiento ejecutaban, ¿no? Vemos que en uno de los episodios centrales de la historia religiosa del reinado de Felipe IV, lo que tiene como motivo principal es a un crucifijo hablando. Al crucifijo también trataron de quemarlo, pero se mostró incombustible. Al crucifijo también lo acuchillaron, y el producto de ese acuchillamiento fue que el crucifijo sangró. Y eso se relaciona con una característica que se atribuye a gran parte de las imágenes del crucificado con más poder devocional en todo el mundo católico. En la península ibérica se atribuye al Cristo de Matosinhos en Oporto, al Cristo de Balaguer en Cataluña, al Cristo de Burgos, y es su capacidad para sangrar cuando son heridos, o también se les atribuye que las uñas les crezcan y los pelos también, el cabello también le crezca. Hoy todo esto nos parece pintoresco, pero en el siglo XVII estas historias estaban a la orden del día y se relacionaban con algunas de las imágenes más importantes, y como vemos a lo largo de esta charla, fueron representadas por varios de los artistas más importantes que había en la corte. Y de hecho los relatos acerca de imágenes sangrantes de Cristo estaban a la orden del día. Aquí simplemente les he traído dos de la década de 1650. El primero, ambos son de Jerónimo de Barrionuevo, que desde Madrid va informando a un corresponsal de lo que estaba ocurriendo, no solo en la corte, sino en otros lugares. Y como ven, en octubre de 1656, el mismo año en el que Velázquez estaba pintando las Meninas, informa: avisan de Sevilla que un Santo Cristo de bulto, con la cruz al hombro, sudó el día de la pérdida de don Juan de Hoyos. Es la armada de don Juan de Hoyos, corriendo a arroyos de agua la tunicela morada que tenía vestida, y que la ciudad se había alborotado de tal prodigio. 2 años después cuenta: en la calle de la Tripería de Toledo sudó sangre copiosamente un ecce homo, martes 14 de este, y el cardenal le hizo recoger. Historias de este tipo son frecuentísimas. Como les digo, una de las obras, una de las crucificados más devotos de la Comunidad Valenciana es el Santo Cristo de la Villa de Alcira, del que, como ven en este texto, se subrayaba el hecho de que le crecía el cabello, y dice: y habiéndose repartido muchos, no se conoce que le falte alguno. También
el autor de esta noticia dice que además durante 3 siglos se habían conservado siempre ilesos, frescos y perfectos. También vinculados con la Comunidad Valenciana hay otros Cristos a los que se atribuyen también propiedades sobrenaturales. Tienen en pantalla 2 imágenes del Cristo del Cristo del Rescate en Valencia. A la derecha es la primera obra firmada por Jerónimo Jacinto de Espinosa, una obra que firma en 1623, una obra muy temprana. A la izquierda ven la misma historia en una obra que está en la Casa de Cultura en Tudela. Es un Cristo que había llegado a tierras musulmanas. Allí un cristiano trató de rescatarlo. Los musulmanes se le ofrecen a cambio de que él depositara en monedas de oro una cantidad equivalente al mismo Cristo, al peso del Cristo, y el Cristo, que era un Cristo de tamaño natural, grande y de escultura, cuando es pesado resulta que pesa como una pluma. Pesa exactamente 33, el equivalente a 33, que es también un número cargado de significación, monedas de plata. Es un Cristo que milagrosamente se aligera. Otra de las personas muy importantes dentro del horizonte religioso madrileño del siglo de oro es Sor Mariana de Jesús, que tiene una plaza no muy lejos de Atocha, de la que también se cuentan milagros parecidos. Uno de ellos se relata en el texto que tienen en pantalla, que nos hablan de la resurrección de un niño. Dice: y disponiendo el entierro del niño ya difunto, ferróse Mariana de Jesús con un crucificado, con el niño a solas, e hizo fervorosa oración ante un divino crucifijo, de quien salió un rayo de luz que terminaba en su virgineo rostro, y levantándose puso el rostro sobre el difunto niño, y a su contacto respiró aires de vida y salud, el que antes era despojo de la muerte. Son muchas las historias que nos hablan ya sobre la comunicación entre un crucifijo u otra imagen religiosa y una persona, no solo a través de la palabra o a través del gesto, sino a través de la iluminación. En este caso es un crucifijo que se ilumina, esa luz llega al rostro de Mariana de Jesús y propicia la resurrección del niño. Y quiero insistir que se trata de personajes realmente importantes dentro del horizonte religioso del momento. Pero algo parecido le ocurrió a San Juan de Dios, como vemos en esta estampa, cuya historia se nos cuenta, nos la cuenta Trinchería utilizando una fuente antigua. Trinchería nos cuenta que San Juan de Dios pidió dinero a un genovés, y un genovés que era muy avaro y muy renuente a prestar dinero. Y le pregunta a San Juan de Dios: ahora bien, si yo os prestase ese dinero, ¿quién quedará fiador para la paga? Y San Juan de Dios le responde: este señor, enseñándole un niño Jesús que traía siempre consigo. A estas palabras fue tanta la claridad y el resplandor que salió del hermoso rostro del niño, que el genovés quedó pasmado, le dio cuanto quería, y fue tan devoto del santo que muerta su esposa se hizo su compañero, se hizo de la orden hospitalaria y distribuyó sus bienes para el bien de los pobres. Este es otro de los milagros arquetípicos relacionados con las imágenes, su capacidad para iluminarse de manera sobrenatural. ¿Qué es lo que vemos en esta estampa?
que es también de Matías de Arteaga y que pertenece a la historia de San Juan de la Cruz que hemos visto al principio. En este caso, lo que ocurre es que en un convento carmelita donde tenían una reliquia muy preciada de San Juan de la Cruz, una de las monjas pierde la reliquia. Encuentran la reliquia porque de una pintura de Santa Teresa de Jesús nace una luz que se dirige directamente hacia donde estaba esa reliquia, lo que les permite identificarla y lo que les permite hallarlas, ¿no? Más obras que nos hablan de esa capacidad de los crucifijos de tomar algún tipo de vida para comunicarse con el cien, es este cuadro perteneciente a la serie de Carducho para la Cartuja de San Juan, donde vemos un doble favor que recibe el cartujo por su devoción. Por un lado, nada menos la aparición de la Virgen, que le procura consuelo y le acerca la mano para que le bese, para que haya un contacto físico, y por otro lado, al fondo, un crucificado que se inclina de manera tan ostentosa que hace inclinar a la propia cruz, y con esa inclinación también le regala, está reconociendo la labor devocional del cartujo, ¿no? Antes hablábamos de esos regalos que aparecen con mucha frecuencia, que es una forma como la divinidad quiere agradecer el desvelo del fiel por cantar sus alabanzas, por difundir sus cualidades. Lo veíamos en relación con San Ildefonso. Veíamos también a través del Cristo de Alonso de Mena cómo en relación con numerosas obras de gran prestigio devocional se originaban historias que vinculaban el origen de esa imagen no solo al arte, sino también a la religión, también a la devoción, y ambos conceptos confluyen en esta imagen de Juan Sánchez Cotán, que es la imposición de la casulla a San Ildefonso y que pintó Sánchez Cotán cuando era ya cartujo en la Cartuja de Granada. Y Palomino en 1724 nos cuenta el origen de esta imagen. Dice: fue además de esto su virtud tan extremada que es tradición en aquella santa casa, la de Granada, que se le apareció la Virgen para que la retratase cuando pintó a su majestad en la capilla y cuadro de San Ildefonso. Eso se cuenta de Sánchez Cotán, pero, por ejemplo, una de las imágenes más prestigiosas devocionalmente de Florencia y también de gran parte de Italia es la Virgen de la Anunciata, en la iglesia de la Anunciata, de la que se dice, y es una historia que recoge en España Carducho, o también Pacheco o Palomino, que la Virgen no la pudo acabar el pintor, sino que fue un ángel quien se apareció porque era el único que, habiendo visto a la Virgen, podía reproducir fielmente sus rasgos. Son historias muy difundidas en relación con estas obras que alcanzan, como digo, gran prestigio devocional, o también vinculada con la Virgen y con un personaje que ha aparecido ya por tercera vez en esta historia, que es San Juan de Dios, esta imagen que nos habla de San Juan de Dios, cuya vida es estupenda, porque San Juan de Dios es un portugués que a lo largo de su vida ejerce 1000 oficios diferentes, desde pastor a vendedor de estampas, que tiene una vida en gran parte ambulante, llena de aventuras. Gran parte de esa ambulancia le llevaba de un santuario a otro cuando todavía era seglar, y uno de esos santuarios en los que
en los que recala, en parte porque él era portugués y es un santuario vinculado, muy vinculado también a Portugal es el santuario de Guadalupe. Y lo que nos dicen las biografías antiguas de San Juan de Dios es que cuando llegó a Guadalupe rezó ante el altar de la Virgen y rezó una salve. Y se nos dice: y cuando llegó al verso, ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, al pronunciarle se corrió milagrosamente la cortina, dando lugar el velo que la cubría, para que viese claramente aquellos hermosísimos luceros de la mejor mañana. Eso es lo que está describiendo esta estampa, cómo la cortina que normalmente cubría a la Virgen se descorre milagrosamente. También nos siguen diciendo, ruido grande sonó al correrse la cortina, y el sacristán, que había maltratado a San Juan de Dios, creyéndolo un ladrón porque vestía muy pobremente, quiso darle una patada y se le secó el pie, ¿no? Es una historia prototípica de lo que son estos relatos milagrosos, relatos, y vuelvo a insistir por enésima vez, que tienen que ver con personajes importantísimos, en este caso San Juan de Dios, una de los puntos de referencia de la espiritualidad ibérica en los siglos XVI y XVII, y que están poniendo a las imágenes en un terreno que excede el puramente artístico y en un terreno que abarca el del milagro y el de lo maravilloso, ¿no? También en relación con la Virgen y en relación con esos milagros es del que fue beneficiario San Bernardo. A San Bernardo se le apareció la Virgen, y para agradecerle su labor en pos del culto mariano, lo que le arrojó fue un hilo de leche de sus pechos. Esta historia no está en los primeros relatos de la vida de San Bernardo. Es una historia que tiene mucho más que ver con la propia literatura mariana de San Bernardo, que deriva de la interpretación de un pasaje de San Bernardo, pero lo más importante es que desde final de la Edad Media se convirtió en la imagen prototípica para representar a San Bernardo. La lactación de la Virgen se convirtió en el milagro por excelencia vinculado a San Bernardo, aunque no figure en las vidas del propio santo, por la capacidad que tiene ese relato de sintetizar lo que significaba, por un lado, los desvelos del santo en pos del culto mariano, y por lo que tiene de ejemplo de regalo del cielo hacia el que había servido a la religión. Pero la imagen que tiene en pantalla, que es una obra muy importante de Alonso Cano, tiene una particularidad respecto a los relatos y a otras imágenes relacionadas con esta historia. Y es que, en general, lo que se representa es la aparición de la Virgen. Todo queda en el plano de la aparición, y por lo tanto en un plano, digamos, en un plano alegórico, ¿no? En un plano alegórico por el que la leche de la Virgen en realidad se traducía en términos de inspiración mariana. Alonso Cano da una vuelta de tuerca a su interpretación. No es el primero, porque hay alguna imagen del final de la Edad Media similar, pero ese sí es el más importante, en el que no es la Virgen la que se le está apareciendo, sino que es San Bernardo, que está rezando ante una escultura de la Virgen, ante una imagen física de la Virgen, y es esa imagen física de la Virgen la que también físicamente le está regalando, se toma vida y le está regalando con un hilo de
con un hilo de su leche. Todo se convierte en mucho más concreto a través de la conversión de una ideación, como es la idea de aparición, en algo tan físico como una escultura, como un objeto. En este caso, además, sutilmente se alude a ese tema de la inspiración por partida doble, porque por un lado, a través de la leche de la Virgen, San Bernardo recibe la inspiración mariana, pero se observan las espaldas del santo, él está recibiendo la inspiración del Espíritu Santo a través de esa luz. Alonso Cano está jugando con esa doble inspiración. Todo este juego en torno a las imágenes, toda esta retórica en relación con el poder de las imágenes, de ser algo más que obras de arte y adquirir algún tipo de animación, aunque se circunscribía básicamente en el terreno de lo religioso, a veces se excedía ese terreno y pasaba al campo de lo civil. Y aquí tenemos un ejemplo. Lo que ven a la derecha es la recuperación de Bahía que pinta Maíno para el Salón de Reinos y que está inspirado en una obra que escribe Lope de Vega en 1625. En 1625 es cuando tiene lugar ese hecho histórico, cuando las tropas hispano-lusitanas recuperan Bahía para la monarquía hispánica, Bahía que había sido tomada por los holandeses. En ese mismo año, Lope de Vega escribe El Brasil restituido, en el que se dramatiza la toma de Bahía. El final del Brasil restituido se resuelve de la manera como ven en los versos que tienen a la izquierda. Se resuelve con Don Fadrique de Toledo, que es el general vencedor, diciendo, una vez que ha vencido a los holandeses, se plantea el dilema de qué hacer con ellos, si ejercer un castigo ejemplar, que es lo que le pide el cuerpo, digamos, o ser clemente con ellos. Pero Fadrique de Toledo es consciente de que la victoria en último término no es suya, sino que es del rey, y que por lo tanto es el rey Felipe IV quien tiene que decidir sobre la suerte de los holandeses. Y se desarrolla este monólogo que dice: desde aquí le quiero hablar a Felipe IV, y porque en mi tienda tengo su retrato, mientras le hablo, pon la rodilla en el suelo, se lo dice a un holandés. Y dice un apuntamiento escénico: descúbrese el retrato de su majestad Felipe IV, que Dios guarde, amén. Y sigue diciendo Fadrique de Toledo: Magno Felipe, esta gente pide perdón de sus yerros. ¿Quiere vuestra majestad que esta vez los perdonemos? Y dice para sí: parece que dijo sí. Sobre el tablado, Fadrique de Toledo está hablando con una imagen del rey y está comunicándose con ella, porque llega a la conclusión de que la imagen le está diciendo que sí. Hoy en día, por supuesto, a todos nos parece absolutamente inverosímil, pero en esa época este diálogo no tenía solo una dimensión simbólica, tenía también una dimensión real, porque de las imágenes se esperaba algo más allá que materia inerte. Y no es casualidad que sea la imagen de un rey aquella de la que uno puede esperar algún tipo de comunicación, porque en esa época el rey, como dice una relación de fiestas de los años 30, el rey es algo más que humano. Al rey se le reconoce una naturaleza doble, una naturaleza personal, lo que se llama el doble cuerpo del rey, y una naturaleza institucional que al mismo tiempo es una naturaleza semidivina. De manera que también en ese contexto por el que el rey era algo más que humano, o en su persona tenía una vertiente algo más que humana, podían entrar en juego en relación con sus imágenes
este tipo de consideraciones. Consideraciones que Maíno, a la hora de hacer su cuadro explicita menos. Y todo esto, y acabo ya, hay que verlo en un contexto múltiple. Por un lado, en un contexto que relaciona las principales imágenes devocionales con la idea del milagro. Aquí ven en pantalla varias de las devociones más importantes de la península ibérica. Ven la Virgen del Pilar, la Virgen de Montserrat, la Virgen de Atocha, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de los Desamparados de Valencia, la Cruz de los Ángeles de Oviedo. Son obras de las que se pensaba que habían sido hechas por San Lucas, que habían sido hechas milagrosamente por Nicodemo, que habían llegado a la península de manera también milagrosa, o que habían sido fabricadas milagrosamente por ángeles. Es el caso de la Virgen de los Desamparados de Valencia o la Cruz de los Ángeles de Oviedo. Con gran parte de las imágenes devocionales españolas estaban asociadas historias que los vinculaban a hechos milagrosos. A partir de allí, la idea de que una imagen pueda tener también comportamientos milagrosos, es decir, de que puedan hablar, puedan iluminarse, puedan moverse, empezaba a resultar una idea no descabellada. Pero todo esto no hay que relacionarlo solo con la religión católica, hay que relacionarlo también con cuestiones vinculadas a lo que ha sido la relación del ser humano históricamente con las imágenes, especialmente con las esculturas, ¿no? Todos recordamos el mito de Pigmalión que consigue que su estatua, que su escultura se anime. A lo largo de toda la historia del arte ha latido una tensión entre la idea de arte, la idea de la creación y la idea de vida, la idea de que una obra de arte, sobre todo si es una obra escultórica, es una obra táctil, es una obra tridimensional, podía adquirir un tipo de vida. Y para acabar, simplemente una nota, y es que hasta ahora les he traído sobre todo textos de carácter religioso, pero si acuden a los tratados de arte, no solo españoles, sino también de cualquier país católico en la Edad Moderna, encontrarán una gran cantidad de relatos similares. Esto nos obliga a pensar que a la hora de mirar estas imágenes y de mirar estos relatos, no lo podemos hacer de manera disociada, ¿no? Esos relatos que nos hablan de la posibilidad que tienen las imágenes de animarse están directamente vinculadas a muchos de los conceptos vinculados con la misma idea de arte, con la misma idea de imagen en Europa y en concreto en España durante el siglo de oro. Y bueno, y con esta colección de relatos que se podrían ampliar indefinidamente, simplemente acabo esta presentación de una dimensión sobrenatural de las imágenes que nunca podemos perder de vista a la hora de enfrentarnos al arte que custodia, a buena parte del arte que custodia este Museo del Prado. Muchas gracias.